Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por acompañarnos hoy a los que se encuentran acá de manera presencial y también a las personas que se encuentran de manera virtual. Bienvenidos al seminario Agrobiodiversidad, asegurando la alimentación sostenible en América Latina y el Caribe, que es parte de nuestra serie de Semillas para la Seguridad Alimentaria, organizado por la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos por Desastres Naturales del Banco Interamericano de Desarrollo. Este es ya nuestro sexto seminario de la serie de Semillas de la Seguridad Alimentaria y hoy es un evento muy especial porque el 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Y para nosotros es muy importante crear a través de este evento una conciencia sobre el rol fundamental que cumple la agrobiodiversidad agrícola en la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. Para esta ocasión hemos reunido expertos de los tres centros de investigación agrícola de la región, del CEGIAR, en América Latina y el Caribe. Es el Centro Internacional de la Papa, el CIP, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, y también a la Alianza Bioversity CIAT. Para aquellos que no conocen, el CEGIAR es el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional y está conformado por una red de 15 centros internacionales que se dedican a la investigación agrícola y tienen la colección de recursos genéticos más grande del mundo. De estos, 3 centros se encuentran en nuestra región y van a estar representados hoy. El CEGIAR es una asociación global dedicada a la investigación agrícola y el desarrollo sostenible, fundado en 1971 y trabaja para mejorar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza y promover la sostenibilidad ambiental. A través de sus centros de investigación, se centra en la innovación y el uso de tecnologías para abordar desafíos de la seguridad alimentaria, la agricultura, la resiliencia climática, entre otros. Y colabora de manera cercana con gobiernos, organizaciones y con el sector privado. Bueno, sin alargar esto mucho, quiero darle la palabra a nuestro gerente, Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Él nos estará dando unas palabras de inicio, entonces adelante, Juan Pablo. Gracias, Lina, y felicitaciones a Lina, a todo el equipo de RND por ya estar en la sexta versión de este evento. Me parece supremamente importante por lo que mencionaba Lina, por la conmemoración y la celebración de octubre 16. Y quisiera en primer lugar agradecerle a los colegas de los centros de investigación, del CIP, del CIAD y del Centro Internacional de Maíz y Trigo, que comparten con nosotros hoy en el Día Mundial de la Alimentación. Y gracias por todos los insumos que me prepararon, porque digo que siempre aprendo cuando me invitan a estas aperturas. Y el Día Mundial de la Alimentación, para los que no lo sabían, fue establecido por Naciones Unidas desde 1979 con los siguientes objetivos: crear conciencia sobre los problemas de la alimentación mundial, combatir el hambre, la malnutrición y promover la seguridad alimentaria a nivel global. Actualmente, cerca de 248 millones de personas en nuestra región, América Latina y el Caribe, padecen de inseguridad alimentaria. Es decir, no tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias que les permitan desarrollar una vida activa y sana. Más grave, aún 43 millones de personas de la región están en situación de hambre. Además, en América Latina y el Caribe, las mujeres, los niños y las poblaciones rurales son las más afectadas por esta problemática. Nuestra región hizo avances muy importantes en los objetivos de desarrollo del milenio, de reducir a la mitad la proporción de personas con desnutrición entre 1990 y 2015. Sin embargo, desde entonces la región ha experimentado un aumento en el número de personas que enfrentan hambre e inseguridad alimentaria. Varios factores como la pandemia, el COVID, los conflictos bélicos, el aumento de la inflación de los alimentos, los efectos del cambio climático y otras crisis recientes han agravado aún más este problema. Tradicionalmente, los esfuerzos para abordar la inseguridad alimentaria se han concentrado en aumentar productividad agrícola, la producción de alimentos, mejorar el comercio, tanto regional como internacional,
todos de ellos temas fundamentales. Sin embargo, creo que se ha dejado de lado un tema de gran importancia que se refiere a la agrobiodiversidad. Y creo que como región, y lo digo también como colombiano, tenemos que estar muy orgullosos que este año vamos a tener la COP16 en Cali, ya empieza la próxima semana, y este va a ser uno de los temas que esperamos sea tratado y se le dé mucha importancia en la COP. Usualmente, cuando hablamos de biodiversidad, nos enfocamos en especies de animales y plantas con fines de conservación y no pensamos en la diversidad biológica de nuestros alimentos en la agricultura y su importancia para la vida humana. La agrobiodiversidad corresponde a la variedad y variabilidad de animales, plantas, hongos y microorganismos que se utilizan de manera directa o indirecta en la producción de alimentos y en la agricultura, incluyendo no solo cultivos, sino también ganado, silvicultura y pesca, según la FAO. Este es un pilar fundamental para la consecución de cuatro objetivos: aumentar la producción variada de alimentos, mejorar la sostenibilidad ambiental, mantener el acervo genético de las especies comestibles y alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. La importancia de la diversidad agrícola va en doble vía. Por el lado de la producción agrícola, la diversidad agrícola reduce el riesgo y la vulnerabilidad de los agricultores a eventos climáticos, plagas, enfermedades, shock de precios, entre otros. Además, esta provee material genético que es utilizado en el desarrollo de nuevas tecnologías como variedades de cultivos con características favorables para la adaptación al impacto del cambio climático, la conservación de suelos y para generar mayor productividad. La diversidad agrícola es además parte de la cultura de nuestras comunidades. Por el lado de la demanda, la disponibilidad de una mayor variedad de cultivos y especies de animales promueve dietas más variadas, equilibradas y con alto contenido de nutrientes. La agrobiodiversidad también estimula economías y paladares a través de la incorporación de sabores diversos que son apreciados por los consumidores. En el Grupo VIDE estamos comprometidos en el fortalecimiento de los sistemas alimentarios de los países de la región a través de la agrobiodiversidad y nos alegra hoy contar con este espacio para tocar este tema y estaremos en la COP16, como lo dije, discutiendo sobre todas las oportunidades que la diversidad agrícola presenta para nuestra región. Para terminar, quería compartirles el BID es el primer banco de desarrollo que ha aprobado su plan de acción de biodiversidad y capital natural. Parte del reto de este plan de acción va a ser cómo incorporar no solo en nuestro portafolio todo lo que estamos llamando Nature Positive, inversiones positivas en la naturaleza, sino ver cómo se incorpora cada vez más la importancia de la biodiversidad y la capital natural en los sectores productivos. Y sin duda el sector agrícola, el sector ganadero va a ser una de las prioridades. Hoy tuvimos una reunión súper importante esta mañana con diferentes aseguradoras, hablando de la importancia de crear resiliencia en los diferentes sectores y uno de los sectores que más hablábamos era el sector agrícola. Y más allá de toda la discusión que hay de instrumentos financieros, de seguros, hablábamos de la importancia de las comunidades y la agrobiodiversidad como ejes para ir creando resiliencia en el sector agrícola a la parte climática. Y les mencionaba esta mañana en la reunión, digamos, hoy por la tarde hablar de estos temas, porque también la creación de los bancos, planos que ustedes van a mostrar hoy, pero como bien lo decía también con desarrollo tecnológico, ir cada vez más generando especies con mayor resiliencia va a ser fundamental para el sector. Así que muchas gracias a todos los centros de investigación que nos acompañan y que están trabajando en esta agenda tan importante. Es un placer tenerlos acá en el banco y compartir con ustedes hoy en la tarde. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Creo que fue una introducción muy interesante y ahora vamos a dar paso a nuestras presentaciones. Voy a invitar a nuestra primera presentadora, Carolina González, que nos acompaña hoy de la Alianza Bioversity CIET.
Carolina es científica senior, es líder de la unidad de economía aplicada y evaluación de impacto. Entonces, adelante, Carolina. Gusto tenerte con nosotros. Bueno, mientras cuadra, listo. Bueno, buenas tardes. De antemano, muchas gracias a Alina, Soledad, al banco por brindarnos este espacio. Es un tema que, como dice Juan Pablo, no solamente hoy por ser el Día Mundial de la Alimentación, sino es un abrebocas para la COP16. Yo también como colombiana me siento muy orgullosa y yo creo que es una oportunidad para nuestra región donde hay más de uno de los megapaíses diversos del mundo. Entonces, yo creo que este es el momento. Bueno, mi presentación estará enmarcada del banco, y en este caso es de los bancos de semilla, hasta el plato, ¿no? Hasta la mesa, hasta el consumidor. ¿Cómo es esa relación y cómo son esos diferentes pasos para que lleguemos de esa semilla hasta el consumidor? Bueno, empiezo por decirles que la importancia de todos estos materiales genéticos, de las accesiones que tenemos en los bancos, y aquí hago un paréntesis, como yo soy economista, seguramente lo presentaré muy didáctico porque es la forma en que yo entiendo y con eso creo que todos podemos entender. Ya Steffi y Carolina lo dirán mucho más técnico, pero pues yo lo voy a hacer muy al estilo economista para que entendamos. Eh, Todas estas accesiones genéticas, que son las muestras que hay en los bancos de germoplasma, tienen diferentes roles, y entre ellos, pues el primero es ser una fuente para todo lo que es el mejoramiento genético de las variedades. En principio, en los años 80, en los años 60, 70, como decías Juan Pablo, era el tema de la revolución verde, entonces era todo lo de aumentar rendimiento, y las fuentes estaban ahí en los bancos de germoplasma. Pero además de eso, colateralmente, estas redes de los bancos y todos estos materiales no es solo las semillas, todo el conocimiento que hay involucrado en esa semilla, y se comparte a través de redes con centros, con los NARS, con centros internacionales. Entonces se crea una colaboración y un crecimiento de capacidades que tienen estas accesiones genéticas. Bueno, per se en la parte de conservación, y bueno, dado el tema aquí que nos atrae esta tarde, es uno de sus principales roles en estas accesiones en mantener el tema de seguridad alimentaria. El CGR, como Lina nos los presentó, es un conjunto de centros. Su principal mandato es el tema de los bancos de germoplasma. Ahí es donde nacen y después vienen todas las tecnologías agrícolas que se han desarrollado. Y los bancos tienen unos cultivos mandatos. Pues no voy a hablar sobre el CIPI y el CIMIT, pues porque aquí están los colegas que van a entrar en más profundidad, pero vemos me dijeron que con el mouse, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la importancia del tema de legumbres, por ejemplo, del milio, del garbanzo, el icrisat, o el tema de arroz en el IRRI. Si bien el CIA tiene algunas accesiones, el principal banco está en el IRRI en Filipinas. En el tema de Caupí, el ITA, y así los diferentes centros. Pero aquí lo importante es en tema de porcentaje. Ustedes ven que estos bancos conservan en promedio más del 35% de todas las accesiones que hay disponibles en el mundo en estos cultivos mandatos. Yo me voy a enfocar en el Banco de Semillas del Futuro de Colombia, el cual está en este momento, es el CIA el custodio, la alianza CIA Biodiversity. Es un banco, si bien el CIA ya tenía el banco hace más de 30 o 40 años, en el año 2022 se hizo un esfuerzo muy grande por hacer un banco mucho más grande, sostenible de todas las formas, ambiental, técnicamente, pero lo más importante del banco es que conserva tres de las colecciones más grandes de frijol, yuca y forrajes en el mundo, más o menos 67.000 materiales distintos. Pero también quería llamar la atención que la idea es que no solamente sean estos cultivos, que ahora hay espacio para que haya otras colecciones y parientes silvestres, de manera que podamos seguir contribuyendo pues en este tema de la conservación. Y pues de antemano está bienvenido al CIAD y a todos ustedes para que visiten el banco. Es una
experiencia muy bonita porque, como les decía, es el intercambio no solamente de las semillas, sino de todo el conocimiento que hay detrás de ellas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos a nivel del banco. Todo esto se ha hecho en el marco también del el sistema legal colombiano. El ICA es el Instituto Colombiano de Agricultura. Él siempre ha sido nuestra mano derecha para poder hacer todas las exportaciones de materiales que se hacen de los diferentes cultivos, y a través de ellos y durante estos últimos 55 años se han desarrollado, gracias a estos materiales, más de 1000 variedades mejoradas, que pasaron todos los controles, de la legislación y de la legislativo y técnicos en los 4 cultivos mandatos del CIA: frijol, arroz, forrajes y yuca. Bueno, aquí un poquito de la idea de cómo funcionan. Se hacen envíos y dentro de los envíos se hacen muestras o materiales genéticos. Tenemos datos que empiezan en 1963 hasta el año 2022, que fue la última vez que hicimos la actualización, y aquí están las categorías con las que se hacen ese tipo de envíos, ya sean para investigación básica aplicada, para mejoramiento, agronomía u otros fines. Si ustedes ven en el caso de aquí del número genético de material, el número de genético aumenta bastante, como más o menos en el 2006 o 2007, porque ahí se firma el SMTA, que es el Tratado de Semillas, y con eso hizo que se facilitara el intercambio de materiales. Entonces, por eso, ustedes en estos años, al principio eran más envíos, ahora ya dentro de esos envíos hay más contenido material. Y bueno, y aquí para que tengan una idea de a dónde se envían, ustedes ven en verdes los países donde más se envían, donde hay más de 1000, muestras de material que se han enviado. América Latina obviamente es el fuerte de la alianza CIAS Biodiversity. Aquí se envían de los 4 tipos de cultivo, y incluye el arroz, porque el arroz, como ustedes lo vieron, estaba en el IRRI, pero para América Latina el CIAD es el que tiene el mandato. Hacia África se envían bastantes materiales en frijol, y hacia el yuca. Digamos que esos son los más fuertes, y yuca y forrajes. Pero en general se hacen envíos no solamente a la parte de los países en vías de desarrollo, sino también, los desarrollados. Y aquí, otro cuadro mostrándonos, con qué tipo de instituciones trabajamos: con NARS o instituciones públicas, con las universidades, pero quería resaltar en este cuadro, en los últimos años, el rol del sector privado. Si ustedes empiezan a ver, ya entre 2010, en la última década, el sector privado empieza a ser un agente más, que está recibiendo este tipo de materiales también. Pero bueno, aquí vamos todavía en el banco. ¿Cómo vamos a llegar a la mesa? Entonces, aquí es donde empezamos a avanzar un poquito más. Voy a ir con diversos casos, pero ¿cómo funciona esto? Entonces, como yo les decía, en el banco hay una serie de materiales, y al principio la idea era la calidad. Vamos a aumentar rendimientos. Pero más o menos en la época, a finales de los 90, al principio de los 2000, dijeron: no, no solo importante es la calidad, también es importante, la cantidad, sino también la calidad. Tenemos que mirar cómo tenemos una mejor dieta, donde hay más diversidad, donde podemos tener unos cultivos que sean más nutritivos. Entonces les voy a poner el caso del frijol, donde ya venían variedades resistentes a sequías, tolerantes a ciertas enfermedades, pero de pronto no tenían buenos contenidos de nutrientes. Entonces, en este caso, se cruzaron con 2 materiales diferentes del banco, uno con alta resistencia y otro con alto contenido de hierro, perdón, y se crean frijoles resistentes agronómicamente, con altos rendimientos, pero también nutricionalmente mejor. Eso es lo que llamamos, por ejemplo, los cultivos biofortificados. Entonces, aquí voy a ir por cada uno de ellos, para que ustedes vean cómo va funcionando. El tema de nutrición y de la falta de micronutrientes es algo que cruza por todos los continentes y atañe sobre todo, menores de 5 años y mujeres, embarazadas y gestantes. Entonces, la falta de hierro y zinc hace que tengan problemas de anemia. En el caso del zinc, es problemas inmunológicos, o en la parte de defensas. Entonces, aquí queremos que sigan comiendo bien, que sigan teniendo una dieta diversificada, pero si normalmente comen frijol, pues cómanse un frijol más nutritivo, ¿no? Es como el lema. Pero no solamente es para nutrición, también en términos de suelo, el frijol fija nitrógeno, entonces eso le ayuda a la parte ambiental y genera más ingresos. Pero hoy en día no solamente queremos quedarnos en el tema de micronutrientes, también hablamos de macronutrientes.
El frijol es la proteína vegetal más importante que puede sustituir la proteína vegetal. Entonces, aquí, y ya empezamos a hablar también de antinutrientes. Los fitatos, él es cómo absorber mejor todo el contenido nutricional que viene de cada uno de esos cultivos. Entonces, esas son líneas en investigación que se empiezan a avanzar. Pero, entonces, otra vez, aquí, ahora ya llegamos a la semilla, ya la cultivamos, ¿cómo vamos a llegar al plato? Y ya vamos a llegar al plato. Cuando nosotros, la idea es pensar también qué es lo que el consumidor necesita. Entonces, a nivel de productor tenemos ya una semilla mejorada, pero esa hay que cultivarla. Entonces, ¿cómo desarrollamos mejores prácticas de manera que no afecte el ambiente, que no generen gases? Entonces, se trabaja mucho en el fortalecimiento de prácticas agronómicas, que se utilicen los fertilizantes adecuados en los tiempos adecuados. En la parte de post cosecha, todo lo que tiene que ver al almacenamiento, ustedes no saben cuántos nutrientes se pierden por un mal almacenamiento. Ustedes en el maíz es todavía más fuerte el tema de aflatoxinas, pero con que limpien bien, con que se guarde a una cierta temperatura, ya con eso ayuda bastante. Y finalmente llegar ya a los mercados cortos y circuitos de manera que las poblaciones puedan tener acceso a estos materiales. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Los arhuacos son una comunidad indígena que está en la Sierra Nevada, y ellos están usando frijoles biofortificados cosechados de una forma agroecológica para nutrir a sus comunidades. Entonces, pues esto es un ejemplo donde se juntan muchos de los saberes científicos, pero también los saberes tradicionales. En el caso de arroz, y volviendo otra vez al banco, a través de los materiales que tenemos en el banco se han generado más de 300 variedades mejoradas en América Latina. Las variedades que se usan en Asia son un poco diferentes porque dependen de la contextura, y eso es otra cosa que el banco nos muestra muchas fuentes. Depende de la región, hay la parte culinaria, hay arroces que son mejor para compactar, como los que se usan para sushi, otros que son usados, en Colombia nos gusta más el arroz suelto y grande. Entonces toda esa variabilidad es importante para estos procesos de mejoramiento. Y pues también tenemos variedades que aportan más zinc, que aportan 1.5 veces más contenido de zinc que una variedad normal, y pues eso se están trabajando es con comunidades pequeñas, donde ya una vez que tenemos la semilla y la variedad liberada, son otros los problemas que surgen, la molienda, el partido del grano. En el caso de arroz, el tema de gases es constante, y el tema de irrigación, cómo usamos mejor el agua. Entonces, yo siempre he pensado que esto no es ya la comunidad, o sea, siempre tenemos que tener el panorama generalizado. En tema de yucas, a través de los materiales que vienen del banco se han liberado más de 60 variedades en tanto de América Latina como el sudeste asiático. Ustedes pueden decir, bueno, y 60 y las otras habla de 300, ¿qué pasó? Bueno, el tema en la yuca es mucho más lento, ¿no? Para liberar una variedad de arroz o de frijol se necesita más o menos 3 a 5 años. En el caso de la yuca, el periodo de yuca es más o menos entre 9 y 14 meses. Entonces, para que haya una liberación de una variedad de yuca pueden pasar 10 años, y es bastante demorado, y por eso es que el proceso es mucho más lento. En el caso de la yuca, la yuca se consume, tenemos dos tipos de yucas. Las yucas, lo que llamamos bravas, que son yucas para amargas, que tienen más contenido de cianuro y son más de tipo industrial, son las que se usan para hacer fariñas, almidones, que son más de tipo para panadería o usos industriales. Y la yuca dulce, que llamamos en Colombia, que es la que se consume directamente. Esa tiene un poquito más bajo el contenido de cianuro, tiene bajo el contenido de cianuro, entonces se come directamente, pero se daña mucho más rápido. Entonces, generalmente las yucas industriales son del otro tipo, son del tipo de amargo, y ahí es muchas veces donde se ha enfocado el proceso de mejoramiento. En África también se usa bastante la yuca amarga. En el caso, bueno, esto es los tres cultivos que maneja el CIAD. En forrajes no entra a profundidad porque el tema ya tiene que ver más con la ganadería. Hay un sinnúmero de factores que están relacionados con conseguir buenos rendimientos en las vacas, y también tiene todo el tema forestal. Entonces preferí por la parte de nutrición irnos por la parte de cultivos. Pero últimamente pensamos, el tema es no solamente darle al agricultor la posibilidad de que pueda vender sus cultivos en forma cruda, sino que también tenga posibilidad
y esto es también para, pensando en consumos masivos, poder tener alternativas con base en toda esta diversidad de cultivos que tenemos. Entonces, muchas veces lo que se hace es sustitución de harinas, como agregarle valor a esta biodiversidad que hay en nuestro continente. Aquí les traigo el ejemplo de hamburguesas donde se está cambiando la carne por frijol y pues yo las he probado, yo soy totalmente carnívora, pero el chiste de esa hamburguesa es que no, la carne, o sea, que sepa como si estuviera comiéndose no una hamburguesa, no un pan con frijol, ¿no? Y se hacen ahora mezclas de manera que tenga esa cocción y se sienta como si uno estuviera comiendo realmente una hamburguesa. También estamos trabajando pruebas, por ejemplo, para este tema de comedores escolares con el arroz, hacer horchatas o bebidas con polvo para hacerlo más rápido, porque yo creo que nuestro desafío, y pues Steph y Carolina, ustedes me acompañarán es muchas veces cómo llevar esto a tener acceso a grandes cantidades, a consumos masivos, cómo llevar que el consumidor en Cali, volviendo a Cali, Agua Blanca es un distrito que tiene 1 millón de habitantes, puedan tener acceso y no se nos quede en que solamente tengan acceso a los pequeños productos o los que están conservando. O sea, ¿cómo hacemos para que las personas que no tienen tantos recursos y están en las grandes ciudades también tengan acceso a esta diversidad de cultivos que tiene nuestro continente? Bueno, para terminar, mi mensaje es, yo pienso que todos somos guardianes de la diversidad de los cultivos. No es un tema que solamente atañe a las pequeñas comunidades, es un rol que tenemos como consumidores, como científicos, como tomadores de decisiones. Y pues está en nuestras manos que la conservación deje de ser un lujo para que sí, para que la gente realmente sienta, o los tomadores de decisiones y la sociedad en general, véalo como una necesidad para poder tener un sistemas agroalimentarios sostenibles. Gracias, por aquí me quedo. Muchas gracias, Carolina. Acá dicen que quieren probar la hamburguesa de frijol. Bueno, ahora vamos a invitar a nuestro segundo presentador, a Steph Dehan, que viene del Centro Internacional de la Papa. Él es científico senior de sistemas alimentarios andinos y líder de la iniciativa andina. Muchas gracias, Steph. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y feliz Día de la Alimentación. Yo quisiera llevarles en estos 15 minutos por un viaje complementario a lo que presentó Carolina. Es el aspecto de la conservación en manos de los agricultores, lo que a veces llamamos la conservación in situ o la conservación on-farm. Y sobre todo muy relevante para América Latina, también donde ustedes trabajan como banco, porque mucha de la diversidad, si hablamos de maíz o yuca o papa, todavía sigue vigente y sigue con altos niveles de diversidad en las comunidades en América Latina. Y más adelante vamos a ver un poco temas como erosión genética, que es la preocupación por la pérdida de esta diversidad, que fue el origen en primer lugar para establecer los bancos. Pero muchos de los estudios en América Latina muestran que es un mensaje mixto, que sobre todo las comunidades de agricultores familiares y de comunidades indígenas aún mantienen mucha diversidad, incluso que no están en los bancos. Pero también, aparte de los cultivos que mantenemos en los centros CEGIAR, es un centro de origen de un gran número de lo que antes llamábamos cultivos olvidados, pero realmente que son los cultivos que tienen mucho potencial para el futuro. Si vemos el azaí en Brasil, el caso de la quinoa o el amaranthus en los Andes, el siguiente probablemente va a ser el tarbi, el Lupinus mutabilis, que es como le llaman a veces el soya de los Andes. Entonces hay mucha diversidad aún por explorar nutricionalmente. Pero obviamente estos cultivos se mantienen, no como los osos o los casos de los pumas, por dejarles en paz, digamos, de crear su reserva. El factor humano en este caso es un factor clave
para poder mantener esta diversidad. Está muy vinculado a la cultura. Idealmente lo que llamamos conservación in situ y ex situ es complementario. Sin embargo, todavía existe un reto de integrar más sistemáticamente estos dos tipos de conservación. Incluso en muchas comunidades a veces hay conflictos o intereses ¿no? que van en contra. Uno es el acceso, la reclama de las comunidades de tener beneficios, de compartir beneficios. Y también, por ejemplo, el poder formalizar muchos de los aspectos de lo que justamente para las comunidades indígenas es un sistema informal, ¿no? Muchas de las semillas pasan por un sistema de agricultores, por vínculos familiares, por vínculos de mercados y ferias que están fuera, digamos, del marco formal. El otro es el aspecto evolutivo. Muchos de los cultivos están, sobre todo en papa, por ejemplo, están creciendo cercanamente a los parientes silvestres y hay todavía un proceso de evolución. A veces cuando hablamos de evolución pensamos que, bueno, este fue en la época de Humboldt, este fue en la época de Darwin, pero este es algo que en manos de los agricultores es algo que continuamente pasa y es justamente uno de los factores que ayuda a la adaptación al cambio climático, porque es más o menos el principio, el más fuerte sobrevive en las nuevas condiciones. O sea, aparte de ser un seguro nutricional, también es un seguro para la resiliencia. Entonces, yo trabajo para el Centro Internacional de la Papa, para aquí no vas a ver papa. Estos son algunos de los otros superalimentos, ¿no? El amaranto, muy rico en proteína, el cushuro, que también es muy rico en hierro, es un sina alga. El Oxalis tuberosus es uno de los raíces y tubérculos andinos, muy adaptado a zonas de temperaturas hasta -0. Y estos crecen en condiciones donde, por ejemplo, aquí en Papa, muy cercanamente a parientes silvestres que libremente se pueden cruzar. Entonces hay procesos de selección, no solamente que hacen los mejoradores, pero también en manos de los agricultores ocurren estos procesos de evolución. Esta es una colecta de un agricultor de Huancavelica, por ejemplo, este que se ve acá, este rosada y este negro, en quechua se llama Pumapamaquin, que significa la garra de puma. Si uno vuelve al diccionario de Bertonio, que vino con la conquista a los 20 años a Perú, él hizo el primer diccionario de quechua y aymara. Esas mismas variedades ya fueron descritas en esta época. Entonces, es como tener una pieza de museo que no está en un museo, pero está todavía en manos de los agricultores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pumas o hablamos de jaguares, en realidad tenemos mucha más información sobre su estado de conservación que tenemos sobre los cultivos. ¿Y por qué? Es porque hace 50 años atrás, cuando se establecieron los bancos, la lógica fue que tarde o temprano de todas maneras se va a perder, ¿no? Es solamente cuestión de tiempo que las variedades mejoradas lo van a desplazar. No se dio en la práctica, ¿no? Y uno podría decir es por calidad culinaria, es por la adaptación a ambientes marginales, por muchas razones. Pero si queremos en el futuro saber si esta diversidad se mantiene o no se mantiene, entonces hay que monitorearlo. Entonces, primero, para poder saber si algo todavía persiste, hay que trabajar líneas de base. Entonces, nosotros como CIP hemos hecho hasta ahora unas 8 líneas de base en microcentros de alta diversidad. Resultan en catálogos. Esos catálogos tienen la huella genética, tienen el valor nutricional, tiene la etnotaxonomía, como se llama localmente, y esto nos ayuda en 10 años o 20 años volver a estos sitios para ver si esta diversidad se mantiene. Entonces aquí hay un ejemplo y entra cada variedad con sus fotografías, su valor nutricional y toda la información que queda documentado, cómo es la biogeografía de esta población de variedades nativas en esta región. Y este va muy junto con este aspecto que es el aspecto de los conocimientos tradicionales. Este es cómo se clasifica, cómo se utiliza, cómo se cultiva y cuáles son las ofrendas y la cosmovisión.
Pero tal vez para el tema que estamos hablando, la seguridad alimentaria, el aspecto más importante es lo que a veces llamamos el patrimonio alimentario local, ¿no? Porque hay mucha diversidad desde México hasta Brasil, hasta Perú, de cómo se utilizan los alimentos en la cocina tradicional. Incluso a tal nivel que actualmente en Perú todo el boom de los chefs, digamos, es un boom de los chefs, pero ellos lo que copian en gran medida son recetas y invenciones que son de origen indígena, ¿no? Entonces, toda la cocina popular, la cocina indígena, de alguna forma también es la base de la seguridad alimentaria, ¿no? Y tiene mucho racional. Por ejemplo, este plato que está en la izquierda arriba, en quechua se llama tarpuy uchu, es un plato que se invita a los trabajadores cuando se siembra y tiene proteína, tiene hierro, tiene en principio todos los ingredientes y micronutrientes que uno necesita. Entonces, parte de la solución también podemos encontrar en un sistema alimentario local. Sin embargo, en muchos países, y este es un gráfico de Asia y África, pero en gran medida en algunas partes de América Latina es la misma tendencia, que cada vez son menos variedades que ocupan más área, ¿no? Entonces, esta diversidad varietal cada vez se va a ir restringiendo a pequeñas islas, justamente en zonas que son más marginales o más expuestos a situaciones extremas. Este también va junto con otro fenómeno, que es la homogeneización del sistema alimentario. 50 años atrás era imposible encontrar pasta o comida italiana en todo el mundo, ¿no? Pero hoy en día, no importa qué país uno va, en todo lado puede encontrar sushi, en todo lado puede encontrar una comida italiana. Entonces, la cocina local, digamos, de alguna forma también se va homogeneizando y este también tiene un impacto sobre la diversidad en cuanto a la demanda. En este estudio de hace 3 años atrás hicimos una revisión sistemática de toda la evidencia hasta este momento de la erosión genética. Y justamente como les contaba, es un mensaje mixto, porque sobre todo en América Latina, cada vez que volvemos al campo y comparamos lo que había antes y lo que hay ahora, encontramos cosas nuevas. No solamente cosas que se hayan perdido, pero también cosas que nunca se haya colectado. Y esto en parte tiene que ver porque antes cuando la gente colectaba para los bancos, iban por misiones. Entonces hacían la mitad de Perú en 2 semanas, iban por las carreteras, colectaban muy cerca las carreteras, pero siempre había un sesgo en lo que colectaban. Nunca fue una colecta así sistemática de una región, ¿no? Para saber realmente cuánta diversidad hubo en esta región. Aparte de los aspectos como mutación, que por ejemplo en los Andes, por la alta intensidad solar, a los 4.000 metros de altura, ocurren muchas mutaciones que también son parte del proceso evolutivo junto con lo que llamamos el flujo de genes. Entonces, tenemos todos estos tesoros en este estudio reciente de este año, que es parte de la tabla periódica de alimentos. Más o menos entre 20 expertos entre 3 continentes identificaron más de 1.272 plantas comestibles que tienen un alto potencial para ser más explorados, ¿no? Y muchos de ellos están en manos de pequeños agricultores o comunidades indígenas. Aquí algunos ejemplos de los Andes, ¿no? Va desde pasifloráceas hasta una raíz que se llama maca, Lepidium mayeni, a veces se le dicen el ginseng de los Andes, hasta la quinoa que todos conocemos, dependiendo si vemos a hierro o zinc. Pero si hablamos de seguridad alimentaria, que es parte de lo que estamos hablando hoy, tenemos de la definición clásica, digamos, con estos 4 componentes, ¿no? El acceso, la disponibilidad, la calidad de los alimentos y la utilización de los alimentos. Y quisiera dar a ustedes un ejemplo de cada uno y cómo cada uno de estos encuentra un espejo en la agrobiodiversidad. Este primero, hay mucho número, pero este es un estudio hecho junto con nutricionistas, con 600 familias indígenas, con madres y hijos, hijos pequeños menores de 36 meses. Midimos todas las variedades y todos los cultivos que ellos comían. Tal vez el mensaje más importante es que
a mayor diversidad en la finca, se encontraba mayor diversidad dietética, Dietary Diversity Score. Y también un MPA, que es la probabilidad mínima de adecuacia, era más alto cuando había mayor diversidad en la finca, ¿no? Pero no solamente es la diversidad que influye, también influye obviamente la cantidad de tierra que maneja la familia. Muchas familias que tienen fincas muy chiquitas a veces no tienen la capacidad de carga o la suficiente producción para poder abastecer sus necesidades nutricionales. Pero no es por la diversidad, pero más es por la cantidad que se puede producir, en este caso, en la finca. En este caso, encontramos que las leguminosas y las hortalizas de hoja oscura tenían mayor impacto positivo sobre la nutrición en términos de diversidad de especies. Ahora, si vemos el otro aspecto, es el aspecto varietal. Y aquí otra vez es una lógica de las comunidades. Uno va a Bolivia, uno va a Ecuador, uno va a Perú, y con diferentes nombres uno escucha en quechua el nombre chajru, huachuy, y ¿qué significa? Significa comer papa en mezcla. No solamente comer una papa, pero tener 30 papas, ¿no? Entonces, y también es más divertido para comer, ¿no? Porque cada papa que uno escoja es una sorpresa, una morada, una amarilla, y nutricionalmente tiene mucha lógica. Si uno estudia, digamos, qué hay en cada papa, encontramos que hay papas que son más alto en hierro, las papas amarillas son más alto en beta-carotenos. Es más, si uno combina una papa alto en beta-caroteno con una papa alto en hierro, la absorción del hierro es mayor. Es como comer una fuente de hierro junto con jugo de naranja, lleva a tener mayor bioabsorción. Entonces, este aspecto no solamente ofrece mejor calidad nutricional, aquí tenemos además un gráfico de mujeres y niños en dos épocas del año, la época en la cosecha y 6 meses después de la cosecha, la época de abundancia y la época de escasez. Y resulta que entre papas mejoradas y variedades nativas, hay 2 épocas del año cuando los dos se complementan, porque uno es más tardío y los otros son más precoces. Entonces, también en el espacio, en el tiempo, ellos se complementan. Otro aspecto es para confrontar los riesgos, ¿no? Cómo confrontar este tipo de situaciones que cada vez son más comunes en Bolivia y en Perú. Es la agricultura más alta en el mundo, incluso en las Himalayas no hay agricultura encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero hay este tipo de eventos donde hay heladas, granizadas, altamente expuestas, ¿no? Y uno solamente tiene que ver la cara del agricultor para ver qué pasa por su cabeza, en este caso, cómo va a dar de comer a su familia, ¿no? Entonces, aquí recuperar esta diversidad es un aspecto clave, y aquí el aspecto de las redes de semilla es sumamente importante. Este fue un estudio con más o menos 300 agricultores sin un evento extremo y con un evento extremo. Y resulta que cuando hay un evento extremo se activan mucho más redes, pero estas redes son más restringidos, son más cortos y son mayormente negociantes y son mayormente ferias que son la principal fuente de recuperación de las semillas, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces pensamos que es un sistema informal que tal vez no sirve. En realidad es un sistema súper fuerte y descentralizado que permite a los agricultores recuperar sus semillas. Último es el aspecto de procesar. Tal vez no parece papa, pero es una papa completamente blanca. En Bolivia se conoce como tunta, en Perú como moraya. Es un proceso ancestral que también hacían los incas. Es el efecto del hielo, pisar la papa, después ponerlo en un río y dejarlo secar otra vez. Y este alimento se puede guardar hasta por 10 años, no pasa nada. Entonces es una forma de guardar pan para mañana. Entonces, también es importante entender cómo este tipo de procesos tradicionales permiten guardar la alimentación, pero también qué influencia tiene sobre el valor nutricional.
En este caso estudiamos el chuño negro, de abajo que es más negro, el chuño blanco. Se utilizan las papas más primitivas, que son papas amargas, que son muy altos en glicoalcaloides, y resulta que el contenido de zinc pierden, el nivel de hierro más o menos se mantiene, y el nivel de calcio sube por absorción del agua. Último, como mensaje para dejarles, es que este tipo de alimentos y este tipo de lógica podemos también innovar, ¿no? Entonces, un aspecto importante son las compras públicas. Yo creo que en Brasil hubo ya mucho avance en compras públicas utilizando diversidad agrícola, pero en Perú también hay varias experiencias con quinoa, con papa nativa que han sido bastante exitosas. Este junto con guías alimentarias adaptadas localmente, educación nutricional y bioeconomía, tener mayor rentabilidad por este tipo de cultivos con denominación de origen o indicación geográfica, puede crear una bioeconomía y nutrición, alimentación diferente, ¿no? Entonces, este creo que es un aspecto donde todavía hay mucho potencial de innovar. Muchas gracias. Muchas gracias, Steph. Una presentación muy interesante sobre el tema de la biodiversidad en los sistemas productivos. Ahora vamos a invitar a nuestra tercera presentadora, Carolina Sansaloni. Ella viene hoy del CIMIT, es curadora del Banco de Germoplasma de Trigo del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy. Gracias primero Lina, Sole, por toda la logística. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, mis colegas han abordado de forma muy completa la parte de alimentación. Yo me voy a concentrar un poquito más en la parte de conservación de los recursos genéticos para, bueno, que podamos entender todas las partes que involucran la seguridad alimentaria. Bueno, Carolina ya les presentó y Lina en la introducción lo que es el CGR, así que bueno, es muy breve. Es un grupo consultativo en investigación agrícola, es uno de los grupos más grandes que se dedican a la agricultura. Pero me quería concentrar dónde están localizados estos bancos de germoplasma. Son 13 bancos de germoplasma internacionales y bueno, yo provengo del CIMIT en México, en donde tenemos dos de los bancos de germoplasmas más grandes del mundo, de maíz y trigo en particular. Bueno, aquí pueden ver, los bancos del CGR conservan colecciones únicas de cultivos. No nos pertenecen, sino que pertenecen a toda la humanidad. Conservamos intras, lo llamamos, en confianza para toda la humanidad. Entonces, no es un patrimonio de los centros, sino es un patrimonio de todos ustedes. Aquí pueden ver en una tabla un breve resumen de la cantidad de accesiones que conservamos. En total son 26 cultivos, pero más de 700.000 accesiones únicas. Cuando decimos accesiones, son conjunto de semillas que son únicas a nivel de diversidad. Entonces hay una riqueza de diversidad bastante significativa en cada uno de estos bancos. Ahora, ¿por qué se preguntarán? ¿Por qué es importante conservar los recursos genéticos? Sabiendo que hay programas de mejoramiento, hay agricultores que están plantando variedades mejoradas que muchas veces tienen mayor rendimiento, pero ¿por qué es importante mantener y conservar toda esta biodiversidad? Aquí pueden ver algunos números de ayer en cómo vamos con el crecimiento poblacional. Son cifras que nos preocupan y más nos preocupan cuando las estimaciones van quedando obsoletas año a año. O sea, la realidad está acelerando lo que está mostrando en las estimaciones. Y esto realmente es preocupante. En este gráfico hay cuatro estimaciones, una de una alta proyección, media y baja proyección del crecimiento poblacional. Estamos viendo que la inclinación va hacia el alto crecimiento
Entonces, esos son datos reales, son datos de ayer. Y bueno, siempre nos basamos en una frase que asusta un poco, que en los próximos 50 años vamos a necesitar producir la cantidad equivalente de comida que se ha consumido en la historia de la humanidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos garantizar más alimento, pero también más nutritivos y para más personas? Para eso, bueno, esta es una estimación también en la producción o en el rendimiento de maíz y trigo. Pueden ver en amarillo maíz y en cafecito trigo. Em, la predicción realmente está mucho más por encima de lo que el mejoramiento tradicional puede alcanzar. Entonces, ¿cómo podemos acelerar o inclinar esa curva que la necesitamos? Creemos que es a través de los recursos genéticos que se conservan. Pero desafortunadamente con los recursos genéticos no tenemos la solución, ¿no? Tenemos muchas cosas en desventaja. Estamos todos muy conscientes del cambio climático, eh, la escasez de agua, la escasez de nutrientes o los suelos menos nutritivos, la disminución de la disponibilidad de energía y las grandes urbanizaciones. Cada vez tenemos menos campo para plantar y más urbanización. Entonces son todos desafíos que tenemos que enfrentar y bueno, también creemos que los recursos genéticos es el camino por donde debemos apoyarnos. Como les dije, en el CIMMYT tenemos dos colecciones muy grandes. En este momento tiene 29.000 accesiones únicas de maíz y 124.000 accesiones únicas de trigo. Ahora, mencionamos todos los desafíos de seguridad alimentaria, los desafíos del cambio climático y todo el conjunto que está asociado a esto. Entonces creemos que ahí hay un camino que debemos seguir y es cómo exploramos estos recursos genéticos, cómo les damos un valor agregado. Entonces el objetivo realmente es identificar accesiones y variaciones alélicas o variaciones genéticas que traigan nuevo valor para los programas de mejoramiento. Ahora, en un banco de germoplasma se ve algo así como un iceberg, ¿no? Entonces, en un iceberg nosotros tenemos 124.000, por ejemplo, dando el ejemplo de trigo, que es la colección que manejo, 124.000 accesiones de trigo, de las cuales solamente un 6% ha sido explorado e introducido en los programas de mejoramiento. Pero ¿qué pasa con el 94% restante? Entonces, hay una gran cantidad de diversidad que no ha sido tocada. Hace un tiempo un banco de germoplasma se veía realmente como un museo frío. ¿Cuántos de ustedes han visitado un banco de germoplasma alguna vez? 2, 3. Bien. Realmente es un cuarto frío, es como tener un freezer gigante lleno de semillas. Pero hasta hace un tiempo se veía como eso. Entonces, ahora hay como un cambio de paradigma basándonos en todas las necesidades y desafíos que hemos visto y que estamos teniendo, estamos enfrentando. Entonces, ahora se están viendo el banco de germoplasma como un lugar en donde ir a buscar soluciones, ir a buscar oportunidades, para distintos motivos, ¿no? Creemos que tenemos un gran potencial para adaptación climática, resistencia a enfermedades y plagas y características nutricionales y de uso final, como lo mencionaron mis colegas. Entonces, para mí me gustan esas tres palabras, que es entender lo que conservamos, explorar la mejor forma para utilizarlos. Ahora, como les decía, veíamos que un banco de germoplasma era como un museo. A veces hacemos analogía como ir a un supermercado. ¿Qué pasa si queremos ir a comprar frijoles a un supermercado y vemos en la góndola que no tiene etiquetas? ¿Cómo encontramos cuál es la latita de frijoles? Tenemos que empezar a abrir las latitas, ¿no? Algunas latitas van a ser de arvejas, otras latitas van a ser independientemente del cultivo, pero nos va a costar encontrar cuál es la latita correcta si no tiene una identificación, si no tiene una etiqueta. Entonces el banco de germoplasma era visto algo así, como un mejorador llega al banco, tiene 124.000 accesiones, ¿cuál elijo para la región en donde vivo, para la sequía que estoy enfrentando, para la nueva enfermedad que está apareciendo? ¿Cómo elijo dentro de esas 124.000 accesiones? Es un gran desafío. Entonces, hay mucho trabajo por hacer
y ya lo venimos haciendo los pasados 10 años más o menos, que es realmente caracterizar, entender y agregar un valor, no solo saber el dato de pasaporte, como nosotros. Todos tenemos un pasaporte que dice nuestro nombre, apellido, nuestro lugar de origen, en qué país nacimos, pero no dicen que somos buenos, nos dice nuestra profesión, no dice nuestros parentescos. Hay mucha información que no pertenece al dato de pasaporte y esa es la información valiosa que nosotros tenemos que agregar a cada accesión que conservamos. Entonces, bueno, la idea es etiquetar a este supermercado, agregar a esas etiquetas su valor nutricional, la calidad que tiene, etc. Entonces, para eso, lo que hacemos es obviamente usar tecnologías. Sería ideal poder evaluar todos estos materiales en el campo y poder medir y ir seleccionando, pero obviamente estamos hablando de colecciones enormes y pues es prácticamente inviable. Entonces, nos aliamos a tecnologías como la genética, la genómica, en donde desarrollamos marcadores moleculares y así podemos avanzar y acelerar el proceso de identificación de genes, de regiones genómicas que controlan algunas características que nos ayudan a acelerar los procesos. Entonces, así es como se ve un banco de germoplasma. En la izquierda es el banco de trigo, en la otra imagen es el banco de maíz. Y bueno, estos son todos los trabajos que estamos haciendo en caracterización genética de los materiales. Entonces, una caracterización genética es como identificar una huella dactilar. De nuevo, todos nosotros tenemos una huella dactilar única. Las semillas también lo tienen. Esa huella dactilar habla mucho del valor de cada una de las accesiones que tenemos. Entonces, otra analogía que a mí me gusta mucho es como un GPS. A veces nosotros salimos de nuestra casa, queremos ir al trabajo, igual ponemos el GPS. ¿Por qué? Porque nos dice si hay un accidente, cuál es la ruta más rápida, nos dice qué temperatura hace en el camino, lo que fuera. Es una combinación de información que nos ayuda a llegar antes, ¿no? Entonces, creo que la gran mayoría está sabiendo el camino, igual pone el GPS. Lo mismo sucede con las plantas. Nosotros tenemos un problema, tenemos una enfermedad nueva que no sabemos, que nunca se ha visto antes. Puede ser una roya, puede ser infinidad de enfermedades que lo observamos en la hoja. Desarrollamos con la cantidad de datos que generamos, no solo datos genéticos, datos fenotípicos, datos de clima, datos de colecta, datos específicos de genes o alelos que hemos identificado. Todo ese conjunto de información de esos datos que generamos los ponemos juntos y la combinación de eso hace con que nuestro GPS nos lleve a la solución de una forma más directa y precisa. Entonces ahora el mejorador no tiene que entrar y ver ese supermercado gigante sin etiquetas de 124.000 accesiones. Ahora tenemos una preselección de menos accesiones en donde puede evaluar y encontrar la solución que está buscando. Este es, bueno, un trabajo que hemos hecho de caracterización. Como ven, comenzando en el banco de germoplasma, se hizo un estudio, no está funcionando, pero bueno, gira. Pero es un análisis de diversidad. Cada uno de esos puntitos representa un sobre en el banco de germoplasma, un sobre de semillas. Ahora lo representamos por un puntito. Los colores significan, por ejemplo, el azul son variedades nativas o landraces, los rojos son variedades mejoradas, entonces podemos decir en qué espacio de la diversidad genética se encuentran los materiales de mejoramiento y qué espacios en la diversidad genética tenemos oportunidades de explorar. Entonces, ese es un análisis muy lindo que hicimos y de ahí seleccionamos, hacemos una selección basándonos en la diversidad de un subset, es decir, no puedo evaluar 124.000 accesiones, pero tal vez 1.000 sí. Entonces trato de mantener la mayor diversidad posible, pero reduciendo el número de semillas que voy a evaluar. Y bueno, van al campo directamente para realmente ver el potencial que tienen. Y también trabajamos con comunidades para que ellos puedan hacer sus evaluaciones en sus campos también. Entonces se les da asesoramiento, se les dice cómo plantar, cómo colectar esa información y compartirla, que es muy, muy valiosa.
Esto es simplemente un ejemplo de, bueno, como el trigo es uno de los cultivos más consumidos, el 35% de la población mundial consume trigo, entonces creemos que es clave también para la seguridad alimentaria. Eh, y bueno, fue elegido como uno de los candidatos, así como Carolina también mostró, para la biofortificación. Entonces, ¿dónde se encontró esa fuente de biofortificación? En tres variedades exóticas, parientes silvestres del trigo. Ni siquiera era trigo duro o trigo harinero, que son para hacer las pastas, para hacer el pan. Eran tres ancestros del trigo. Si uno los planta, realmente no dan nada, ¿no? Parecen más pastos pero ¿qué pasa? Tienen genes importantes que sirven para la biofortificación. Entonces, por sí solo, pues no tienen mucho valor, pero al cruzarlo e introducir esos genes dentro de los programas de mejoramiento, ahí sí, estoy colocando genes exóticos de un material de un pariente silvestre dentro de una variedad mejorada. Y así es como, bueno, son en este caso tres ejemplos de tres variedades muy plantadas en Asia y que ha resuelto de alguna forma el problema de la biofortificación, sobre todo, como mencionaba Carolina, en niños. Esto es para darles una idea de cuál es nuestro alcance. Anualmente, el banco, junto con los programas de mejoramiento, distribuimos alrededor de 500.000 de paquetitos de semillas a todo el mundo prácticamente, a más de 100 países, 800 colaboradores en estos 100 países y hacemos anualmente alrededor de 1.500 envíos. Entonces, no solo conservamos, no solo agregamos un valor con toda esta caracterización, pero sí creo que el objetivo final es poder compartirlo con el mundo, con toda la humanidad, para distintos objetivos. Principalmente es eh, mejoramiento, investigación y capacitación. Y bueno, para terminar, realmente lo que queremos es transformar ese supermercado sin etiquetas en un supermercado bien etiquetado en donde puedan tener más acceso y obviamente el objetivo final es poder alimentar a esta población en crecimiento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora doy, por favor, para que los panelistas pasen al frente y vamos a tener una conversación de unos 20 minutos. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Creo que han sido excelentes y muy interesantes. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, me gustó mucho lo que decía Carolina sobre la importancia, ¿no?, de la biodiversidad y cómo, sobre todo en el caso de los bancos de germoplasma, hablabas de las tres palabras claves, ¿no? Explorar, entender y utilizar. Y quería hacerle una pregunta a todos los panelistas y es, ¿cuáles ven ustedes que son los desafíos más importantes que enfrenta la conservación de la biodiversidad genética y cómo los abordan ustedes en su trabajo diario desde cada uno de sus centros de investigación? Quisiera ver cómo que nos cuenten un poquito sobre cuáles son los desafíos que ustedes ven y cómo los están enfrentando en sus trabajos diarios. No sé, Carolina González. Están escuchando, ¿verdad? Bueno, hay desafíos, obviamente los de financiamiento siempre están ahí, el tema de biodiversidad se vuelve popular, como dirían mis hijos, los adolescentes, en esta época de pandemia, de COP y cuando hay crisis, pero en general no es un tema que esté en la agenda de los donantes, no de los financiadores, no es el tema preferido, entonces bueno, ahí siempre vamos a encontrar. Pero yo desde el trabajo y esta mañana lo pensé, ¿qué desafíos veo?
y perdón por el ejemplo que voy a usar, pero voy a usar un tema personal. Entonces, les estaba contando a ellos que hace unas 5 o 6 semanas me operaron de la rodilla. Y cuando me operaron de la rodilla, el médico me dijo, yo le dije, bueno, ¿y la incapacidad qué? Me dijo, depende de ti. Y yo dije, bueno, es la rodilla es solo para caminar, 5 días estoy bien, yo trabajo con la cabeza, mi problema, no voy a tener problema para trabajar porque mi trabajo es con la cabeza. Eso es la teoría. En la práctica pasaron 3, 4 días dolor y yo intenté empezar a trabajar y me di cuenta que la rodilla hace parte de todo el cuerpo, que es un sistema que está conectado. Entonces, por mucho que yo quisiera trabajar, la rodilla terminó afectándome la cabeza porque la energía del cuerpo estaba enfocada en mejorar la rodilla y empiezan las terapias y las terapias no solo eran la rodilla, sino era de todo el cuerpo. Necesitaba hacer terapia en la pierna y todo eso porque el médico me dice, bueno, porque al final eso produce esguinces si no se hace en todo el cuerpo, tanto en los brazos, en estos músculos. ¿Para dónde voy con el tema? Es lo mismo para mí en la biodiversidad, no es un problema solo de las comunidades, no es un problema de lo que veíamos por ahora se hace en las regiones, nos enfocamos, para mí es un problema de la sociedad. Si no trabajamos con el consumidor que demande productos que tengan que sean más nutritivos, que sean ambientalmente sostenibles, si no trabajamos con los políticos para la toma de decisiones, para políticas que impulsen un sistema alimentario más sostenible, si no trabajamos con el agricultor para que haga prácticas de manera que no se degrade, que no se deforeste. Y si nosotros los científicos no vamos, no ponemos un poco de eso, si no lo pensamos globalmente, les va a pasar lo de mi rodilla, va a haber un esguince, que es lo que está pasando con los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, el desafío que yo enfrento es cómo hacer que todos los actores cumplan su rol. Cada uno tiene su rol, entonces es el desafío pues, desde el área donde... Bueno, complementando lo que dice Carolina, nosotros como Banco de Germoplasma vemos varios desafíos. Obviamente el primero es el cambio climático. Tenemos que estar buscando nuevas regiones para multiplicar nuestros materiales, materiales con origen en ciertas regiones de México ya no crecen porque el clima cambió mucho, entonces tenemos que ir migrando para ir buscando nuevos ambientes en donde los materiales sean adaptados y puedan crecer con la calidad que esperamos. Entonces, el cambio climático realmente afecta muchísimo en la conservación. El crecimiento de las poblaciones, el crecimiento de las regiones urbanas también. Eh, Hemos hecho estudios en donde fuimos a comunidades que plantaban razas nativas y luego del lapso de 30 años, creo, solo el 15% mantenía esas razas nativas. Muchos habían migrado, en el caso de maíz, a híbridos. ¿Por qué? Porque rinden más. El cambio generacional también afecta mucho la biodiversidad y la conservación. Observamos que las familias tradicionales que plantaban sus razas nativas, muchos de sus hijos han migrado aquí a Estados Unidos para poder mantener a sus familias y o regresan y quieren plantar materiales mejorados. Entonces, tratamos de hacer un trabajo también con las nuevas generaciones, mostrando el valor de conservar, pero también tenemos que apoyar, ¿no?, a esas familias que tal vez es su única fuente de recursos. Entonces, darle ese valor a plantar razas nativas y mantener las tradiciones, ¿no? Entonces también tenemos que valorizar eso. Entonces sí, son muchos desafíos, financiamiento, obviamente, Carolina ya lo mencionó, pero yo creo que es un conjunto tanto a nivel de financiamiento, a nivel social, a nivel científico y de tradiciones. Sí, y seguir complementando, yo creo que hay varios niveles, pero un nivel es como, desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Cómo transformar la demanda, lo que Carolina llamaba el consumidor, ¿no? Cómo podemos ser cómplices junto con el consumidor para que haya mayor demanda por mayor diversidad. ¿Cómo puede ser que dependemos de pocas especies para la alimentación y cómo podemos potenciar todo el legado de las miles de especies comestibles y todas las variedades que tenemos? Y es un reto porque generalmente
los mercados y biodiversidad tienen varias contradicciones, porque los mercados siempre buscan homogeneidad, continuidad, volumen, es lo típico que aprendemos en economía. Pero cuando hablamos de diversidad, entonces esos principios a veces ¿no? Presentan sus retos. El otro desafío es cómo integrar la conservación ex situ y in situ. Yo creo que cuando se fundaron los bancos hace 50 años atrás, el- 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 la lógica fue CIMIT en México porque ahí está el centro de origen de maíz, CIP en Perú porque ahí está el centro de origen de la papa. Pero no se puede estar desconectado de la sociedad. No podemos solamente tenerlos para acceder a los recursos genéticos. Hoy en día las comunidades y los gobiernos esperan más, ¿no? Entonces, ejemplos como el Parque de la Papa, zonas de agrobiodiversidad, programas de repatriación, monitoreo con guardianes, poner realmente en práctica, compartir beneficio con las comunidades, ¿no? Pagos por servicios ecosistémicos o créditos de agrobiodiversidad. Estos también son algunos de los retos del futuro. Muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que mencionan y creo que los temas claves los contaron, ¿no? El tema del financiamiento, el tema que mencionaba Carolina también del relevo generacional, que es súper importante. Y bueno, y Steph, todo lo que mencionaba de la importancia de interactuar con las comunidades y que también ellas sean partícipes de todo este proceso, ¿no? Otro tema que incluiría yo es, no sé hasta qué punto yo pienso que muchos de los estudios científicos en el tema agrícola digamos que ya no tienen tanta demanda de parte de los jóvenes para que estén, ¿no? Sean partícipes de este tipo de estudios o que generen realicen sus maestrías en estos temas, ¿no? De pronto no son temas tan conocidos, no son temas tan cool, tan populares, sí. Entonces ese creo que es interesante. Carolina González, quería preguntarte algo. Estábamos hablando durante durante el evento sobre la importancia que tiene la agrobiodiversidad tanto del lado de la producción como del lado del consumo, ¿no? De la demanda. ¿Cómo ves tú que las políticas públicas pueden fomentar la participación de las comunidades locales en la conservación de la agrobiodiversidad, que es algo que ya mencionaba Steph como uno de los desafíos, y asegurar además que sus conocimientos tradicionales sean valorados y protegidos? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que mientras que el mundo consume la biodiversidad, también se proteja toda esta parte de conocimiento tradicional? Eh, el primer aspecto, el empoderamiento del conocimiento es muy importante. Entonces, políticas que promuevan la educación, el uso, que la gente sepa qué es lo que realmente tiene. Con este vimos algunos ejemplos en los Andes, pero es importante seguir trabajando en que las comunidades sean conscientes de la riqueza y el potencial el potencial uso que tienen esos recursos genéticos. Desde ahí que es muy importante políticas en ese aspecto donde haya capacidad. Yo soy más amiga, obviamente de conservar per se es importante, pero si no le encontramos el uso, si no conocemos cómo se hacen los bancos, la utilidad de cada semilla, pues es muy difícil darle sostenibilidad y las comunidades se tienen que apropiar de eso. Unas segundas políticas estarían más, pensaría yo, en el marco de la valoración, cómo desarrollar incentivos financieros por parte del gobierno, de los tomadores de decisiones, para promover el uso, el consumo de esos, valorarlos, que puedan tener salida hacia el mercado. Y todo lo que tiene que ver con las redes de innovación siempre es importante. Ahí veíamos en el caso de las semillas, por ejemplo, el de la papa, lo importante que es este conocimiento en redes. En Colombia estamos trabajando con las comunidades, con mujeres de etnias de la zona costera y con el Ministerio de Agricultura para fomentar la red de investigación entre mujeres, pero esa red de investigación no es solo las mujeres de sus comunidades o nosotros investigadores, no, es una red donde trabajemos juntos tanto la ciencia como las mujeres en estas comunidades locales
para que intercambiemos saberes, ¿no? Nosotros desde la ciencia y ellos desde su saber tradicional, y todo eso es con el impulso del Ministerio de Agricultura. Entonces, seguir promoviendo ese tipo de redes para poder empoderar a las comunidades rurales. Gracias, Carolina. Steph, quería preguntarte desde el CIP, ¿cómo están ustedes implementando o qué tipo de intervenciones están implementando para que se utilicen estos recursos genéticos de la papa y otros tubérculos por parte de los productores? Recuerdo que han habido algunas experiencias donde muchas veces estas variedades mejoradas que tienen o biofortificadas en algunos casos no tienen la demanda por parte de los productores que debería tener, hay de pronto un poco de desconfianza, de desinformación. Entonces, si nos puedes contar un poco desde el CIP qué se hace para que se utilicen realmente estos recursos genéticos y también las variedades mejoradas que surgen de esto. Hay varias estrategias, ¿no? Pero si son, digamos, recursos genéticos que se utilizan para mejoramiento, es hacer disponible la información, de tener mayor uso por ejemplo, de inteligencia artificial, tenerlo bien organizado, el supermercado, como decía María, que uno puede ir y descubrir lo que uno busca. Si un mejorador busca material para resistencia a fitóftora o busca material con alto contenido de un micronutriente, que de frente puede ir a la fuente, ¿no? El otro es promover capacidades y trabajar con diferentes actores, pero no solamente como décadas atrás, no solamente con los programas de mejoramiento público, pero también con otros tipos de consorcios, ¿no? Por ejemplo, consorcios con el sector privado. Y si se trata de las variedades nativas, hay toda una bioeconomía que uno puede promover, ¿no? Entonces, un aspecto es el patrimonio regional alimentario. Entonces, ¿por qué América Latina no puede repetir lo que ya hace Francia y España, ¿no? Ciertas regiones para los quesos, ciertas regiones para los vinos. En Perú están todos los chefs, han sido grandes embajadores. Está puesto realmente la diversidad en la mesa y ha creado otro tipo de mercado. Pero también lo que más preocupa, incluso más que el cambio climático, es el tema intergeneracional que tú mencionabas también. Entonces, aquí, por ejemplo, este año hemos tenido una colaboración entre el Ministerio de Educación con un programa de ciencia ciudadana que se llama Las Papitas de mi Comunidad. Y fue un gran concurso nacional donde las escuelas tenían dos tipos de concursos. Un concurso para monitorear la diversidad y reportar el número de variedades, o otro para poner en TikTok y en Instagram todos los aspectos culturales de su diversidad, ¿no? Entonces, y justamente el 8 o 9 de noviembre, el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, tiene un evento que se llama Perú Conciencia, donde van a premiar a las 9 regiones y las escuelas que han ganado. Entonces ahí uno planta una semilla ya con la siguiente generación. No, muy lindo el ejemplo y tengo que decir que tuve el privilegio de haber trabajado en el CIP, en el Centro Internacional de la Papa, y parte de los juegos que a veces teníamos era quién sabía más variedades de papa en el almuerzo, ¿no? Hay hasta 4.000 variedades de papa o más, ¿no? Entonces era el que más supiera variedades de papa. O sea, el hecho que yo manejaba las bases de datos me servía bastante para los concursos. Em, Carolina, quería preguntarte antes de pasar con la pregunta, cuéntanos un poco con la pregunta más técnica, pues cuéntanos qué hace una curadora de un banco de germoplasma, porque creo que es una profesión con la que o sea, no es muy común, ¿no? Entonces quisiéramos entender un poquito más qué hace un curador de un banco de germoplasma. Bueno, yo creo que básicamente somos guardianes de la biodiversidad, ¿no? Entonces, un curador o curadora de un banco protege, pero no solo la parte de conservación, también
lo que hablábamos, ¿no? De agregar un valor. Nos encargamos de garantizar que las semillas que conservamos sigan vivas y por mucho tiempo. Estamos hablando que dependiendo de la temperatura que conservamos pueden vivir 50, 100 años. Entonces necesitamos hacer un monitoreo de la viabilidad, de la salud de la semilla. No podemos distribuir nada, ninguna semilla que sea enferma. Corremos el riesgo de introducir una enfermedad a un país que no la tiene. Entonces involucra una serie de muchas actividades que conlleva la conservación, claro. Entonces tenemos grupos que se encargan de la regeneración, multiplicación de semillas, otra de la calidad de semillas, de la evaluación en campo y bueno, finalmente sí, es la distribución a nuestros colaboradores, a los pequeños productores, a las grandes empresas, a universidades, estudiantes, científicos, para que a partir de estos recursos genéticos puedan explorar diferentes, ¿no? Diferentes investigaciones, ¿no? Pero sí, básicamente diría que lo podría resumir en guardianes de la biodiversidad. Sí. Y la pregunta que te tenía era, queríamos entender un poquito más como qué tipos de criterios se utilizan para evaluar, por ejemplo, que las semillas mantienen su calidad en el banco de germoplasma. Me imagino que no es como que uno guarda la semilla y se quedó ahí y ya va a vivir ahí para siempre. No sé, ¿cómo es el tema de la evaluación, de la valoración de la calidad de estas semillas en el tiempo? O si nos cuentas sobre esto. Sí, tenemos monitoreos muy rigurosos. Primero, cada semilla que entra al banco tiene que pasar por un estricto control fitosanitario, tiene que ser liberado por el laboratorio de sanidad. No podemos introducir nada. Consideremos que tenemos semillas de prácticamente todos los países, entonces a la hora de introducirlas es muy estricto el control de sanidad. Todo lo que entra tiene que ser sano, tenemos que tener cantidad suficiente para compartir, que es el objetivo principal, pero también se monitorea, dependiendo de la especie, cada 5 o 10 años la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Que la semilla que yo le envío a ustedes hoy, yo sé que ustedes la plantan y crece, ¿no? Tengo que garantizar eso. Entonces, para eso se hace un análisis de germinación, es muy simple. Toda semilla que tiene más del 85% de germinación, consideramos que es una semilla viable y apta para distribuir y compartir. Si tiene menos del 85%, no lo podemos compartir porque no puedo garantizar que el productor va a crecerla en su campo. Entonces, en esos casos, no compartimos, enviamos a campo nuevamente, traemos semilla fresca y la reintroducimos. Entonces, sí hay estrictos controles de calidad a la hora de conservar. Pensemos que vamos a conservar por 100 años, entonces tenemos que garantizar las condiciones. La mejor conservación es a menos 20 grados centígrados. Entonces, tenemos que garantizar la buena conservación de estos materiales tan valiosos. Gracias, Carolina, muy interesante. Yo quisiera quedarme acá haciéndoles preguntas el resto del día, pero creo que también hay mucho interés de parte del público. Igual no tenemos mucho tiempo, pero creo que podemos dar espacio para una o dos preguntas. No sé, Soledad, si alguien... Ah, adelante. Laura y Gonzalo, acá en el público. ¿Sí me escuchan? Sí. No, solo quería preguntar de pronto, un poco en la misma línea que Lina preguntaba, cómo asegurar, digamos, que la demanda en estas semillas de biodiversidad sea hecha o cómo asegurar que esta biodiversidad tenga un impacto positivo como en mujeres indígenas o en niñas o en mujeres ancianas que, digamos, son poblaciones más vulnerables en el campo de la seguridad alimentaria. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Bueno, nosotros el conocimiento de la mujer para mí es invaluable. Tenemos muchos ejemplos, pero generalmente, y es algo un cambio positivo que vemos a diario. Antiguamente la capacitación, todo el conocimiento llegaba al hombre y el hombre se encargaba de pasarlo o no a la mujer, pero quien está en el campo cosechando las semillas, cocinando, es la mujer. Entonces el conocimiento que tienen es invaluable.
la mujer no solo ve rendimiento y cantidad de producto, ve la nutrición. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar a sus hijos. No va solo con hacer tortillas de maíz, no, es tortilla, frijol, es una dieta diversificada. Entonces, eh, hace unos años se trata de no solo captar el conocimiento, involucrar a las mujeres en la evaluación de los materiales, porque sí, una variedad puede rendir mucho, pero tal vez no es nutricionalmente tan buena o sus platillos no salen tan sabrosos como una variedad mejorada. Entonces, ese conocimiento es muy importante mantener y absorberlo también, ¿no? Y como dices, pasar a las siguientes generaciones es fundamental para nosotros. Entonces, hace un tiempo que se ha cambiado un poco la forma de capacitar eh, y se está tratando de traer a las mujeres a capacitarse, a entender cómo es la conservación, a enseñarles a conservar. Tenemos una comunidad en México, por ejemplo, que hubo una sequía enorme y todo lo que tenían reservado para plantar el siguiente ciclo lo tuvieron que comer, porque pues no había alimento, ¿no? Entonces fuimos, les enseñamos cómo pueden conservar, les dimos contenedores herméticos para que no agarren humedad. Entonces, ese tipo de actividades, por más pequeñas que parezcan, hay un impacto enorme en las comunidades, pero sin duda que el conocimiento de la mujer es fundamental en la agricultura. Salo, ¿quieres preguntar? Gracias por las presentaciones, digo, muy interesantes. Eh, Hablaron, digo, los tres de recursos genéticos, de mejoramiento genético, de los desafíos de alimentar a más gente, del cambio climático, y de los tiempos, decía, digo, Carolina González, que lleva a hacer un mejoramiento genético. Entonces, me gustaría, digo, preguntarle qué piensan sobre las nuevas metodologías de edición génica, que es algo que esté usando en las instituciones de ustedes, como CRISPR, que lo ven algo de futuro y que puede impactar en incremento de producción de alimentos y más adaptados a las nuevas condiciones que se están dando. Sí, Sí, sí. es una pregunta muy buena. Yo creo que cualquier científico nunca debería estar cerrado a ninguna tecnología, ¿no? Entonces, siempre hay, digamos, comunidades opuestos o visiones opuestas, pero como científico creo que toca, toca tener, digamos, objetividad en cómo se puede aplicar. En caso del SIP, específicamente, por ejemplo, todo el uso de este tipo de herramientas son en los países donde está permitido, y mayormente en África, en el centro de origen, por la moratoria, por ejemplo, que hay en Perú. En Perú hay una oposición muy fuerte y hay una moratoria. Entonces, no trabajamos con este tipo de tecnologías. Entonces, respetamos, digamos, bueno, el marco legal de cada país, ¿no? Pero como tecnología, sin duda, tiene muchísimo potencial. Caso del SIDA, igual, digamos, la tecnología per se, no es el problema, es el uso que se le da. ¿Tienes el micrófono prendido? ¿No? Sí. Sí. También se usa de acuerdo con los marcos regulatorios. Nosotros, por ejemplo, en el caso del transgénico, no estamos desarrollando transgénicos, pero hay partes en premejoramiento que se puede usar el CRISPR, o sea, que se usa. Entonces, digamos, al igual que el SIP, depende de la legislación, pero pues el uso de la tecnología está ahí y puede ayudar, ¿no? Yo creo que eso cruza para todos los centros. Sí. Sí, tenemos la unidad de edición génica. A veces, bueno, por también regulaciones, las evaluaciones no se hacen en el país, a veces se hacen en otros países, depende del cultivo, pero sí, creemos que es una tecnología y hay que ir de la mano, ¿no? Sin dejar de lado el mejoramiento tradicional o el mejoramiento asistido por tecnologías, que a mí me gusta llamarlo así, sigue siendo un mejoramiento tradicional,
pero asistido por tecnologías que nos permiten acelerar, ¿no? Y es lo que necesitamos, acelerar los procesos del mejoramiento. Sole, no sé si tenemos tiempo para una pregunta del Sí, público virtual. sí, hagamos una pregunta. Primero saludamos, hay más de 200 personas conectadas por Zoom, gente de Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, Posadas Misiones, Argentina, Perú, El Salvador, Venezuela. Y la pregunta es, ¿cómo hacen para que las semillas de los bancos de germoplasma lleguen a los productores? Era un saludo para Posadas, porque yo soy de Apóstoles, muy cerquita. Así que un saludo para los que estén conectados desde allá. Y estudié en Posadas. ¿Cómo hacemos para que llegue la semilla a los productores? Es una pregunta muy interesante y creo que viene de la mano con esto de agregarle un valor, ¿no? Lo que más queremos, como en mi caso, curadora de un banco de germoplasma, es que lo que nosotros sabemos que tiene potencial y es una bóveda de oro, es una mina, llegue al productor, llegue a la mano de los que más necesitan. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay una serie de portales, sobre todo trabajamos, por ejemplo, con Genesis. Genesis es un portal en donde todos los bancos de germoplasma deberían tener toda su información ahí, entonces cualquier agricultor puede entrar, o científico, entrar, buscar dependiendo del cultivo que necesite, dependiendo el ambiente que necesite, y seleccionar los materiales y pedirlos, solicitarlos. Obviamente no tiene ningún tipo de costo el acceso a esta diversidad. Cualquiera que lo solicite, lo enviamos sin ningún tipo de costo, entonces también eso es un incentivo para que hagan los pedidos y tratamos de dar seguimiento y una vez que llegan las semillas, ver cómo funciona en su ambiente, en el campo y que puedan tener una retroalimentación. Estamos tratando de usar nuevas tecnologías para acelerar, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, para acelerar esta interacción con el que lo necesita. Entonces, si yo soy un pequeño productor del sur de México, en Chiapas, tengo este ambiente, tengo este problema, eh, ¿qué materiales me recomiendan? Entonces, tratar de acelerar esa búsqueda a través de inteligencia artificial, pero en sí, sí, hay un contacto directo a través de los portales, que puede ser uno de los más conocidos es Genesis, que nos abre la puerta a todos los bancos de germoplasma del mundo. Otro programa interesante que tiene muchos de los bancos es programas de repatriación o rematriación. Entonces, cuando comunidades pierden sus variedades y quieren reintroducirlas, entonces todos los años se distribuye una gran cantidad para reintroducir las variedades nativas también que se han perdido, ¿no? Más allá, cuando se tratan de hacer programas de escalamiento, pues hay otras estrategias. También trabaja bastante con los NARS para fortalecer los sistemas de semillas comunitarios, que dependiendo del cultivo pueden variar. Hay cultivos mucho más comerciales como el maíz y el arroz, pero por ejemplo el frijol o algunos de los tubérculos no tienen semillas para comerciales, entonces el fortalecimiento de los bancos es súper importante, como formas para que ellos mismos no dependan de semillas comerciales, sino que puedan volver a sembrarlos y muchas veces en mi experiencia en Centroamérica es mucho más fuerte, se han desarrollado muchas políticas públicas en ese sentido, pero por ejemplo en Colombia apenas empezamos con ese proceso en los cultivos, sobre todo en lo que llamábamos los huérfanos. eh, en este momento es que se empiezan a desarrollar políticas públicas en ese sentido, pero bueno, ese es otro ejemplo de política pública importante que hay que seguir trabajando, el fortalecimiento de los bancos de semillas en las comunidades. Gracias. Gracias a todos. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ha sido una discusión súper interesante. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas. De nuevo, quiero resaltar la labor tan importante que hacen los centros de investigación agrícola internacional y en este caso el CGIAR en todo el mundo y en nuestra región con estos 3 centros de investigación.
Creo que también ha quedado muy claro el rol que tiene la agrobiodiversidad en la seguridad alimentaria, eh, y hemos tratado de analizarlo desde el punto de vista de los bancos, la conservación, los productores, la parte de la oferta de alimentos y la parte de demanda de alimentos. Entonces, muchas gracias de verdad por sus aportes. Gracias a todos por participar presencial y virtualmente. Comentarles también que el BID estará en la COP16, la COP de biodiversidad que será en Cali. Carolina estará allá acogiéndonos en Cali, Colombia. Y el 23 de octubre vamos a tener un conversatorio también sobre este tema de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria. Así que bueno, invitarlos a todos para que participen. También los invitamos a revisar nuestras redes sociales para los próximos eventos que se van a estar realizando. Y bueno, gracias a todos de nuevo por acompañarnos y que tengan muy buena tarde.